Hugo Ramírez me pregunta, para muchos es indiscutible que adquirir un par de zapatos originales de esas marcas es un exceso. Su valor te lleva a tenerlos en una vitrina y no en el suelo para caminar. Es muy probable que deban ser utilizados en combinación con ropa apropiada, que también sea costosa y tal vez en medios o ambientes especiales. Antes de responder al comentario de Hugo, te comento que cualquier pregunta que tengas relacionada al mundo de la zapatería, te invito a que me la realices en la sección de comentarios, ya sea de este video o de cualquier otro video en el canal de YouTube. Todas las preguntas las respondo y las preguntas más interesantes son preguntas que voy a resguardar para utilizarlas, para usarla en nuevos videos como en el video del día de hoy. Ahora, en respuesta a la pregunta o al comentario de Hugo, mira, entiendo realmente esta sensación que tiene Hugo de que cuando adquieres un par de zapatos muy caros, pues realmente sientes este temor a utilizarlos. De hecho, yo también sentía cuando adquirí mi primer par de zapatos de Crockett & Joss, mi primer par de zapatos de alta gama, igual tuve este miedo a utilizarlos. Siempre decía, casi siempre, bueno, siempre ponía un pretexto. No, el día de hoy no me los voy a poner porque el clima está nublado. El día de hoy no me los voy a poner porque voy a hacer diligencias en la calle. ¿Qué tal si piso un charco? ¿Qué tal si piso una popó de perro? Siempre había un pretexto porque pues internamente tenía este temor a estropear esos zapatos que pues trabajé tanto, me costó tanto dinero, me costó tanto trabajo adquirirlos. Entiendo totalmente esa mentalidad. Si tú como yo o como Hugo también tienes esta mentalidad de que te da este temor de utilizar esos nuevos zapatos que adquiriste, que te costó tanto trabajo adquirirlos, déjame platicarte que pues realmente este temor que nosotros sentimos realmente es un temor interno. ¿Por qué digo que es interno? Si bien estos zapatos, sea independientemente del precio de los zapatos, independientemente de la marca, es un hecho que pues nos costó trabajo adquirirlos. Por lo tanto, bueno, me gustaría preguntarte si adquiriste estos zapatos, ¿para qué los adquiriste? ¿Los adquiriste realmente pues para admirarlos, para ponerlos en una vitrina, para admirarlos como si fuera un adorno de la casa? ¿O los adquiriste para usarlos y disfrutarlos? Realmente imagino que pues si adquiriste ese par de zapatos, lo adquiriste con la idea de usarlos y disfrutarlos, ¿verdad? Por lo tanto, esa es la idea que debemos de tener al momento de tener, pues de darnos este gusto por este nuevo par de zapatos. Los zapatos los adquirimos para usarlos y de la misma manera esos zapatos fueron hechos para usarse. Si llegara a suceder la lluvia, no sé, que pisaste, vamos a suponer un caso así muy feo, que pisaste una popó de perro, una popó de un animal, si lo llegaste a pisar, ok, no pasa absolutamente nada, la piel no se va a destruir, ese zapato no se va a descascarar porque pisaste una popó de perro. Si llegó a suceder esto, pues ¿qué es lo más que puede pasar? Una limpieza. Simplemente pues agarras el zapato y lo vas a limpiar con alguna servilleta, con algún papel. Si la mugre todavía queda acumulada, lo vas a limpiar con jabón de calabaza. Si te llega a caer, llegas a pisar algún lugar, llegas a ir a algún lugar donde está lleno de polvo, pues simplemente al final del día, al momento de llegar a tu casa con un cepillo de bolero, lo vas a limpiar. Si todavía hay más mugre acumulada, para eso está el jabón de calabaza. Si el zapato se llegó a rayar, pisaste algún mueble o algo, esas raspaduras leves se pueden restaurar con una buena limpieza con cremas y con ceras. A lo que voy con estas ideas es que pase lo que le pase a los zapatos, siempre hay una solución para poder remediar ese tema. Y de hecho, los zapatos de alta gama no son tan frágiles como uno puede pensar al inicio. Y de hecho, si consigues un zapato con una construcción más elevada que lo que es la construcción cemented, es decir, un zapato cuya suela y superficie ya no están solamente pegados, sino que además están costurados y están unidos con un sistema más complejo, significa que ese zapato es mucho más resistente que aquellos zapatos que se venden comúnmente en el supermercado. Así como lo que es la piel de alta gama, lo que es
La piel está hecha para ser muy resistente y muy duradera. Es un zapato que te va a rendir por muchos años, y si lo cuidas bien respecto a ofrecerle una nutrición, un mantenimiento adecuado, ese zapato puede rendirte durante mucho tiempo. Incluso te puede rendir toda una vida, e incluso es un zapato que puede ser generacional. Así de buenos y así de resistentes son los zapatos cuando sabemos identificar los materiales de los cuales están hechos. Por lo tanto, en base a estas ideas, pase lo que le pase a los zapatos, siempre hay maneras de poder solucionar esos temas, o incluso si llegare a sucederle algo a los zapatos que pues realmente no tenemos la manera de solucionarlo, para eso estamos las zapaterías, ya sea Shoes and Mexx aquí en Mérida, o ya sea la zapatería en el lugar en el que te encuentres. Las zapaterías tienen el conocimiento para poder reparar o restaurar esos daños que lleguen a tener los zapatos. Ese es precisamente el objetivo de las zapaterías, el restaurar zapatos para que los zapatos, en vez de tirarlos a la basura o en vez de deshacernos de ellos, se le pueda ofrecer una segunda vida y esos zapatos se puedan seguir reutilizando. Pase lo que le pase, bueno, es como yo siempre digo de vez en cuando en mis videos o en el canal de Instagram, pase lo que le pase a los zapatos. Los zapatos son hechos para disfrutarse. Pase lo que les pase, siempre se puede solucionar. Por lo tanto, en base a ello, te invito a utilizarlos y te invito a disfrutarlos. Si después de mirar este video te preguntas, ¿qué es lo que hace diferente a un zapato de precio elevado de un zapato económico? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ventajas obtengo de un zapato con un precio más alto? ¿O por qué estoy pagando de más por un zapato caro? Si te estás haciendo estas preguntas, te invito a que mires el video que te voy a compartir a continuación en pantalla, un video donde platico sobre esos detalles.